suceder que vamos primero a lo teológico y luego asumimos eso teológico como histórico. Si bien Jesús de Nazaret es un hecho real, porque así lo evidencian las fuentes históricas no cristianas y las fuentes históricas cristianas, si bien es un personaje histórico y es un hecho histórico, no significa que todo lo que se haya dicho de Jesús en los evangelios corresponda a la historia, porque recuerden que los evangelistas no están haciendo biografías de Jesús, las biografías están interpretando teológicamente el hecho Jesús de Nazaret. Por ende, ellos no son biógrafos ni historiadores, son ante todo hombres de fe que interpretan el hecho de Jesús desde el asunto teológico. Bueno, por aquí me está llegando una invitación, voy a aceptarla. Momentico. Cada que suene así como sonó ahorita es porque alguien está pidiendo ingresar, entonces me tendré que salir para poderle dar la bienvenida. Muy bien, entonces eso es lo que planteamos. Luego, y les compartí el itinerario. Tenemos 9 puntos que vamos a abordar en estas sesiones. Creo que ya alcanzamos a abordar 2 en la sesión anterior, que fue lo que sucedió antes de la pasión y la actitud de Jesús durante la pasión. Hoy vamos a enfocarnos en el arresto y seguramente durante la crucifixión. Ahí vamos avanzando poco a poco en el camino. Rápidamente, ¿qué dijimos sobre lo que sucede antes de la pasión? Nos poníamos en el escenario de por qué en Galilea o qué hizo Jesús en Jerusalén que le causó la muerte y qué fue lo que no hizo en Galilea que le permitió mantenerse vivo. Entonces decíamos que Jesús pues en Galilea vive como cualquier galileo, trabaja, descansa, va a la sinagoga, pero además de eso anuncia el reino de Dios. Si bien tiene diferencias con los líderes religiosos de ese lugar del país, que son especialmente fariseos, no la casta sacerdotal que es la que está en Jerusalén, los problemas que tiene con ellos son de interpretación, que eran muy habituales que se presentaran en Israel, ¿sí? Porque siempre la palabra suscitará diversas interpretaciones y en ese orden de ideas, pues Jesús tuvo problemas fue de ese tipo, pero aún así siguió teniendo una buena relación con las diferentes autoridades, ya fuera en la sinagoga, con los soldados romanos y con todos los hombres y las mujeres que estaban en ese territorio. En cambio, en Jerusalén, si bien Jesús no predica el reino de Dios, entra con intenciones políticas, que es lo que nosotros celebramos el Domingo de Ramos. ¿Sí? Nosotros celebramos un Mesías desde lo teológico, es decir, un Salvador que viene a liberarnos del pecado. Esa es como nuestra interpretación teológica del Domingo de Ramos. Pero históricamente eso es un atentado político, porque con la manera como Jesús entra, está indicándole a las autoridades de la ciudad que viene a gobernar, y pues eso no era posible. Y además de entrar en Jerusalén en esa manera, si luego se va al templo o a los alrededores del templo y realiza un ataque simbólico. Esas dos cosas son las que hacen que la vida de Jesús corra peligro y por ende se convierta en un blanco político y militar de las autoridades de la ciudad, que después de la situación pues le van a dar muerte. Sobre la actitud que tiene Jesús, decíamos que Jesús conoce muy bien lo que es el sufrimiento, ha estado cerca de las personas que sufren, todo el tiempo lo ha experimentado y ha sido el sufrimiento lo que lo ha movilizado a ayudar a las personas. En ese orden de ideas, pues Jesús de Nazaret finalmente cuando va a la cruz, si bien es una experiencia dolorosa, no la asume en una actitud de angustia, ¿sí? Sino que la asume de una manera gozosa, tranquila. Allí aclarábamos una inquietud que planteaba Patricia sobre las palabras del Elohim, Elohim, Lemach Sabachthani, en el que Jesús, recitando el Salmo 21, pues pareciera ser que se queja, pero en realidad explicábamos que ese es un salmo que tiene 3 partes, en las que primero la persona expone lo que está sintiendo, Jesús no niega que está sufriendo, pero después de exponerla, le pide ayuda a Dios y finalmente se encomienda a su voluntad en sus manos para que termine la situación, porque es lo que de una u otra manera en ese momento de sufrimiento espera. Entonces Jesús es un hombre familiarizado con el dolor, lo conoce de primera mano,
Eso es lo que lo movilizó a ayudar a las personas, a compadecerse de ellos, a ver no el pecado, sino al pecador, y por ende, como está familiarizado con el dolor, entiende lo que es, pero también descubre que en el dolor hay una experiencia de redención. No significa eso que nosotros tengamos que sufrir, ¿sí? Hay gente que le dice a uno, ay, es que esto que me está pasando es para que yo purgue mis penas o mis pecados. Yo le digo, pero pues no tiene que ser así. Es decir, Dios no nos quiere sufriendo. A veces el sufrimiento hace parte de la existencia humana, ¿sí? Lo importante es que asumamos ese dolor de una manera, no como castigo, sino como parte de la vida. Y si yo quiero darle una interpretación teológica o cristiana y verlo como algo que me va a ayudar a mí o me va a servir para algo, eso es diferente a pensar que Dios nos quiere que estemos sufriendo todo el tiempo. Bien, eso Profe, fue rápidamente lo que vimos el sábado anterior. Hoy vamos a mirar entonces qué es lo que pasa con el arresto de Jesús o su detención. Armando. profe, con referente a lo que se está hablando, lo último, la mayoría de la gente está pensando que lo que está pasando con el coronavirus es un castigo de Dios, porque nos hemos portado mal en este mundo, porque hemos hecho las cosas muy diferentes. Entonces, mucha gente tiene ese pensamiento y, y la gente pues no piensa de que este virus fue hecho por laboratorio y fueron hechos por los mismos chinos, por cuestiones económicas, por cuestiones políticas, y la gente nunca se atreve a pensar en eso. Son muy pocos los que piensan en eso. Piensan es que es un castigo divino, ¿no? Sí, Bueno, yo frente a lo segundo de que es creado y que fueron los chinos, no tendría pues cómo demostrarlo. Ustedes saben que cuando algo pasa a nivel global siempre surgirán todas las teorías de complot y bueno, no sé, no tendría pues argumentos para eso. Frente a lo primero, que hay gente que lo está asumiendo como un castigo, como que es fruto del pecado, sin duda alguna. De hecho, me ha llegado información, amigos, hay conocidos, familiares que me han preguntado eso. Yo les digo, mire, si usted quiere creer eso, es, créalo, pero está equivocado, ¿sí? ¿Por qué está equivocado? Porque Dios no quiere que sus hijos sufran, ¿sí? Por una cosa muy simple. El Dios creador es el mismo Dios redentor. Y Dios no nos creó para sufrir. El sufrimiento lo hemos causado nosotros mismos, lo hemos creado nosotros mismos, ¿sí? Y por ende, si queremos asumirlo de esa manera, no estoy de acuerdo, pero cada loco con su tarro, como dice mi mamá. Pero realmente eso no sería cristiano, porque no podemos estar pensando que Dios se sienta en su trono celestial a planear cómo nos afecta o cómo nos cobra por los pecados que hemos cometido. Que hemos pecado sin duda alguna. Jesús mismo lo dijo, ninguno estaría libre de pecado. Pero pues esa no sería la causa para que Dios nos castigue. Si nosotros decimos, y lo vamos a ver en este curso, que en la cruz han quedado clavados todos nuestros pecados y que a precio de sangre Jesús nos ha redimido y ha pagado la deuda que teníamos con Dios, algunos de ustedes los ponían en el foro, incluso en la primera parte, pues no tenemos entonces por qué pensar que Dios está sumando nuestros pecados. Si Dios nos ha redimido o nos ha salvado, pues entonces lo que tenemos que vivir, esa es la experiencia de la salvación. Eso no significa que no pequemos y no nos equivoquemos. Seguramente que sí, todos nosotros hacemos eso, pero no podríamos pensar que a causa de eso, pues Dios está planeando cómo nos va a lastimar. Bien, entonces, Jesús es detenido o arrestado. ¿Quiénes son los que hacen la detención de Jesús? Rodrigo, buenas noches. Sí, señor. Mire, mi pregunta es la siguiente. Nosotros, bueno, estamos de acuerdo que los evangelios fueron hechos no con un carácter histórico, sino un carácter teológico para distintas comunidades. Pero en el caso de Lucas no le podríamos dar un valor más histórico que teológico, dado que el comienzo de su evangelio y de hecho los hechos de los apóstoles, él narra que era hecho como una recolección de los datos para narrar en orden los acontecimientos acerca de la vida de Jesucristo.
Bueno, de hecho, Rodrigo, con eso que tú dices, la tradición ha asumido que Lucas era, y también era como que, que además de médico, podría ser un historiador, ¿sí? Pero el interés más de Lucas obedece a lo siguiente, ¿sí? Y por ende no podríamos, así él atribuye de que él ha intentado hacer un ejercicio muy meticuloso para recoger los datos acerca de Jesús, del Jesús histórico. No podríamos decir que puede asumirse más como histórico, porque si hubiese sido histórico, de pronto estaría en una biblioteca. Si lo hemos asumido dentro del canon, es porque lo asumimos como inspiración, como revelado. Porque si fuera histórico no podría haber entrado. Hay muchos textos que eran muy buenos ejercicios históricos, por ejemplo, y que incluso tenían muy buenas orientaciones pastorales, la carta al pastor de Hermas, algunos textos de Atanasio, que fueron incluso del siglo, finales del primero, principios del segundo, y no entraron porque su carácter era más histórico, aunque tuvieran una finalidad pastoral. Desde Lucas no podríamos decir eso. ¿Qué es lo que lleva a Lucas a decir que él ha sido muy meticuloso con el asunto? Porque él ha tenido la posibilidad de conocer dos fuentes de tradición del mensaje de Jesús. Es discípulo de Pablo y recuerden que Pablo tuvo la posibilidad de compartir con Juan Marcos y con Bernabé. Y Juan Marcos y Bernabé también estuvieron con Pedro. Entonces, es probable que Lucas haya tenido la posibilidad de conocer las dos tradiciones, la paulina, ¿sí?, que es propiamente judía, y la de Pedro, que es la que pudieron haber compartido Juan Marcos y Bernabé en un principio. Pues, al parecer, Lucas tiene dos fuentes, la mayor, o diríamos tres, tiene la propia y las dos adicionales. Los otros evangelistas solo tuvieron una. Mateo solo tiene la fuente Q y él solito. Marcos se tiene a él solo y probablemente algunas cosas de la fuente Q. Y el evangelio de Juan pues es totalmente distinto porque es el evangelio de la gloria. Entonces se escapa un poco de las fuentes y la intención de Juan no es hacer lo que ya han hecho los tres evangelistas, de repetir el anuncio el ministerio público de Jesús, sino que su intención es hablar del resucitado en términos teológicos. Entonces, desde el principio, por ejemplo, Juan ya nos dice quién es Jesús. En cambio, los evangelios sinópticos no. Por eso hay una diferencia entre los sinópticos y Juan. Pues no significa eso, Rodrigo, que podamos atribuirle un carácter más histórico. Si no, estaría por fuera del canon. Profe, qué pena, es que Tranquilo. tratando la duda, porque entonces, pues ahí bien se me surgen dos preguntas. Se habla de la fuente Q como una fuente cierta, pero realmente, si no me equivoco, la fuente Q es simplemente una fuente hipotética. Esa sería la primera observación o la primera pregunta. Y la segunda, entonces, ¿por qué los hechos que hizo Lucas, los hechos de los apóstoles, están considerados o están clasificados dentro de la Biblia como un libro histórico? Pero no, bueno, frente a la primera pregunta, lo siguiente. La fuente Q efectivamente es un ejercicio hipotético, es decir, es lo que los alemanes llamaron el ambiente vital, el Sitzanleben. Es decir, tiene que haber, ¿qué es la fuente Q? La tradición oral. Y recuerden que Israel es una tradición profundamente oral y los primeros cristianos son israelitas. Entonces, lo que denominamos la fuente Q es la tradición oral, lo que pudiera, lo que contasen las comunidades oralmente acerca de Jesús. Pues, si bien es hipotética, no podríamos negar la existencia de relatos orales que pudieran describir algunos acontecimientos del Jesús histórico. Ahora bien, aunque hubiese relatos orales sobre algunos hechos de Jesús, cuando los evangelistas los toman o las comunidades los toman para hacer los evangelios, no los toman en una perspectiva histórica. O sea, su finalidad no es hacer una biografía de Jesús con los datos que puedan ser más precisos o acercarse más al asunto histórico. Su intención es una interpretación teológica de esos acontecimientos, ¿sí? Y frente a lo segundo, era que por qué Lucas, Hechos de los Apóstoles, se ubica en el asunto histórico.
Yo podría decir, no sé de pronto en qué Biblia hayas encontrado esa organización, pero recuerden que la obra lucana, como se conoce, cuando se encontró todo junto, el Evangelio y los Hechos. Pero los estudiosos en los primeros siglos determinaron que estábamos probablemente ante dos cosas diferentes, ante algo que podríamos denominar un evangelio y luego unos relatos de orden pastoral, ¿sí? Pero incluso aunque Lucas en Hechos de los Apóstoles también vuelva a insistir en que él está haciendo un ejercicio meticuloso, no estaríamos propiamente ante un ejercicio histórico. Incluso lo mismo pasa en el Antiguo Testamento, cuando usted lee Crónicas, Primera y Segunda de Reyes, ¿sí? Los autores lo que nos están narrando son, están cogiendo un hecho, una situación, hacen una narrativa, que hoy está muy de moda esto, hacen una narrativa en torno a ese suceso, pero no significa que ellos estén registrando el suceso históricamente como pudo haber sucedido, como se pudo haber dado, ¿sí? De hecho, el proceso entre la fuente Q o la tradición oral y la elaboración de los evangelios, ¿sí? Allí hay todo un ejercicio, tiene que haber un ejercicio de interpretación. De lo contrario, haber puesto por escrito pues todo como hubiese sucedido, hubiese sido un ejercicio bastante complejo. Y de hecho creo que el mismo Evangelio de Juan, para tratar de cerrar su evangelio, utilizó ese recurso, ¿sí? Mire, no podríamos contar todo frente a ello. Pero el asunto, Rodrigo, que nos permitiría indicar que estamos ante una elaboración teológica es el asunto canónico, es decir, que estamos ante un texto canónico y por ende podemos verlo desde esa perspectiva. Bueno, ok, seguimos entonces. ¿Quiénes son los que detienen a Jesús? ¿Sí? Marcos va a insistir en que la operación para detener a Jesús está liderada por el Sanedrín. Recuerden que el Sanedrín era el Senado. Como Israel no tenía un rey, sino unos etnarcas o tetrarcas, que son una especie de gobernadores principales que Roma había puesto tras la muerte del rey Herodes, que fue el último rey que tuvo Israel. En el año 70, después del regreso de Babilonia, hacia el año 450, 460, se construye lo que luego se va a llamar como el Sanedrín. Originalmente era un senado de sacerdotes, de los sacerdotes o de los sacerdotes principales de Israel, pero posteriormente en siglos venideros como el año 70, durante el reinado de la Salomé Alejandra Janea, una reina que hubo en Israel hacia el año 70, permitió que también, además de los sacerdotes, los fariseos y algunos grupos de fariseos pudieran entrar en el Sanedrín. Entonces el Sanedrín estaba conformado por todas las élites religiosas de Israel o los diferentes movimientos religiosos de Israel. Sacerdotes, tanto levitas como saduceos, recuerden que son dos sacerdocios diferentes, y todos los movimientos representados en los rabinos, ya fueran fariseos, doctores de la ley, eruditos, etc. Y son fundamentalmente, según Marcos, el Sanedrín, pero los sumos sacerdotes, es decir, los sacerdotes principales, especialmente los saduceos, los que han organizado la operación y quieren quitar a Jesús del camino. Es muy curioso que Marcos diga esto porque los sumos sacerdotes estaban concentrados, era en Jerusalén. Y Jesús, recuerden, lo dimos hace 8 días, o el sábado, su centro de operaciones está en Galilea, están en el otro lado, Jesús en el norte, ellos en el sur. Lo que se pueda conocer acerca de Jesús por parte de los sumos sacerdotes es mínimo. De hecho, algunos piensan que ni siquiera lo habían oído escuchar, porque Mesías salían por todas partes cada rato. Desde el año 170 hasta el año 132 hubo mesianismos en Israel, es decir, 3 siglos de Mesías por todas partes. Los más famosos van a ser Jesús Barrabás, Jesús de Nazaret, Simón Bar Cosiba, que van a ser los que van a llegar a tener un poco más de renombre e incluso van a pasar a algunos textos de la historia romana, pero seguramente que había por montones.
Entonces, ante la escasa posibilidad de que los saduceos conozcan de Jesús, uno se pregunta, entonces, ¿por qué ellos son los que traman la operación para detenerlo? Por lo que decíamos en las diapositivas anteriores, de que el acto de Jesús de ir al templo o a la puerta del templo y enojarse, armar cuerdas y expulsar a los cambistas, volcarle las mesas y pedirles a los que venden animales, especialmente palomas, que se vayan, eso los pone en alerta. ¿Sí? Eso es lo que algunos denominan un ataque simbólico al templo. Realmente lo que Jesús hizo fue un ataque simbólico e incluso teológico, y dentro de ese ataque simbólico hay un ejercicio teológico bien interesante, porque Jesús a los cambistas, que son los que más dinero tienen, porque eso eran los bancos de la época, les voltea las mesas y les tira el dinero. Es decir, es violento y les da látigo. En cambio, a los que venden palomas, que eran los pobres, los campesinos, les pide simplemente que saquen eso de ahí. E incluso mire que hasta ahí Jesús se nota en su opción preferencial por los pobres, ¿sí? Si bien dice que no es el lugar para ello, no se los pide de la misma forma que lo hizo con los cambistas, que eran los bancos de la época. Pues bien, Profe, los sacerdotes, pero no ¿sí? creo que eso fue premeditado para crear un colapso de parte de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, no sé, no sabría decirte si Pues puede ser premeditado. analizando pues lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque pues fue una cuestión política y se les metió, como decimos nosotros, se les metió al rancho y a ellos no les gustó, ¿no? Bueno, aquí, mira, eso que tú dices me lleva a decir algo, ¿sí? Esto es una hipótesis, ¿no? Para que me la asuman desde esa categoría. Para muchos, Jesús, aunque Juan ponga a subir a Jesús varias veces a Jerusalén, aunque Lucas diga que el niño Jesús fue a la Pascua a Jerusalén, pero Marcos y Mateo no dicen que Jesús haya ido nunca a Jerusalén. ¿Sí? Pero aunque el Juan y Lucas pongan a Jesús yendo a Jerusalén a la Pascua varias veces, es muy probable que Jesús no haya ido nunca a Jerusalén y que como todo judío anhelase al menos ir una vez en su vida a una Pascua. ¿Sí? El asunto no es que se fuera cada año, los judíos al menos anhelaban que alguna vez en su vida Dios les diera la posibilidad de ir a una Pascua a Jerusalén, porque era el culto máximo. Recuerden que era el día en que el sumo sacerdote entraba al Santo Santorum para pedir la expiación de los pecados del pueblo, en que se soltaba el cordero al desierto para que se llevara los pecados del pueblo. ¿Sí? Entonces, para algunos, esta es la hipótesis, Jesús nunca fue a Jerusalén, y como todo judío anheló ir a Jerusalén. Cuando va a Jerusalén, ¿sí? Y se encuentra ese espectáculo, ¿sí? ¿Cuál es el espectáculo? No que el templo sea una cosa grande y majestuosa, ¿sí? Aunque ahorita la arqueología está desmintiendo un poco que el templo fuera tan grande como algunos relatos lo pudieran decir. Pero bueno, más allá de que fuera grande o pequeño o mediano, el espectáculo que sorprende a Jesús es ver convertido el templo en un negocio, ¿sí? Ver cómo el lugar de culto se ha convertido en un banco de moneda y en un mercado en el que se lleva y se trae productos como si estuvieran ante una feria comercial religiosa y no propiamente ante el templo sagrado de Dios donde se ofrece el sacrificio y donde la gloria de Dios está presente protegiendo al pueblo. Pues ante ese espectáculo, pues Jesús, seguramente muy humano en su naturaleza hipostática de divina y humana, pues ahí primó mal humano y se molestó y tiene esa reacción. Pues lo que tú dices, Armando, de que pudiera ser premeditado, yo pienso que podría ser más bien provocado desde este planteamiento. Pero, como les digo, es una hipótesis que tiene sentido, porque ni Marcos ni Mateo hablan de que Jesús haya ido nunca a Jerusalén. Lucas y Juan sí lo utilizan. Lucas lo pone una vez de niño y Juan lo pone varias veces, pero eso es lo que nos lleva a ponernos en las dos tensiones, si es premeditado o si más bien es una reacción o una reacción provocada. Pero bueno, creo que no lo vamos a resolver nosotros. Aquí ustedes verán si les hace más eco, más fuerza mi hipótesis o de pronto lo que dice el Evangelio de Juan y el Evangelio de Lucas. Bien, entonces, el origen de estas familias sacerdotales eran unas familias pontificias y aristócratas.
Flavio Josefo dice que el sumo sacerdote Caifás tenía una flota de barcos de 1000 en el Mediterráneo, con los cuales comerciaba con el Imperio Romano y las costas africanas. Y además de eso, este sumo sacerdote Caifás recibía el impuesto de cerca de 1200 aldeas que conformaban el sur de Israel. Pues miren, estamos ante familias sumamente poderosas que no propiamente venían de líneas sacerdotales, sino que habían comprado el sacerdocio. Entonces, como habían comprado el sacerdocio, pues su finalidad era netamente económica, ¿sí? Ellos piensen un poco en la baja edad media del cristianismo católico en Europa, cuando en los siglos 10, 11, 12 hasta el 15, casi hasta el 16, las grandes familias, especialmente los Medici, los Borgia, compraban el papado, ¿sí? Profe, Era una realidad, como lo la película, compraban. como la película del pájaro de Espino, ¿usted la vio? No, no la he visto, Ella pero lo que hacían era las familias poderosas es una mujer comprar, muy rica y ella compra ella se enamora de una persona y lo lleva a ser obispo, pero ella compra te lo tienes que bueno, se llama el pájaro Espino. bueno, gracias por el dato, ahí tienen ustedes también esa referencia. Entonces, eran familias que les interesaba era el dinero, ¿sí? Y como el templo de Jerusalén recibía el dinero del pueblo, ¿sí? El templo también funcionaba como banco. Además de los cambistas, también estaba el banco oficial. Dicen Flavio Josefo que Poncio Pilato sacó dinero del templo para llevar el acueducto hasta Jerusalén, ¿sí? Obra que para ese tiempo tuvo que haber costado muchísimo dinero. Entonces estamos ante una gran fortuna y las interesadas pues eran las familias. De hecho, recuerden que el Evangelio dice, Lucas dice que Caifás era suegro, bueno, no sé si era Caifás o Anás, pero eran familias, estaban emparentados. O sea, primero uno, primero yo soy el sumo sacerdote y luego yo se lo entrego a usted y nos lo vamos rotando entre familias. ¿Qué quieren? El poder. Y como el acto de Jesús es un acto que puede poner en riesgo ese poder, pues ahí habría una razón entonces para pretender o buscar su muerte. El sumo sacerdote y los jerarcas más cercanos podían realizar operaciones policiales sin reunir al Sanedrín en pleno. Pues miren que aquí viene el otro argumento de Marcos, ¿sí? ¿Quiénes pudieron haber detenido a Jesús? El templo tenía una policía. El templo en tiempos de Jesús tenía alrededor de 4000 empleados y la mitad de esos empleados eran policías o guardias que protegían la infraestructura y mantenían el orden. Esta era una policía menos armada que los soldados romanos, pero al fin y al cabo policías y armados, ¿sí? De hecho, recuerden que ellos son los que van a detener a Jesús en la noche en el huerto de los olivos, pasando el torrente del Cedrón, que ahorita lo vamos a mirar en una gráfica. Entonces, eran los sumos sacerdotes los que tenían la posibilidad de manejar la policía a su antojo del templo y pedir arrestos sin tener que reunir a todo el Sanedrín. De hecho, aquí podría estar un argumento. Recuerdan que hay dos personas que se oponen a que Jesús lo mate. ¿Se acuerdan cuáles son? Que pertenece. Ajá, y el otro, Gamaliel, Nicodemo. 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 Nicodemo y José de Arimatea son miembros José, del Sanedrín. José de Arimatea era un, buenas noches, qué pena. José de Arimatea era un sumo sacerdote también, ¿cierto? No, José de Arimatea y Nicodemo eran rabinos, ¿sí? De familias probablemente prestantes, porque incluso recuerden que ellos son los que compran las aromas para embalsamar a Jesús y ponen la sepultura, lo que Pero indica que estamos ante familia. él hacía parte del Sanedrín también. Ambos. Y ambos están en contra de la decisión de matar a Jesús o de condenarlo a muerte, ¿sí? Estas dos personas que se oponen a la muerte de Jesús nos ponen en contexto con lo que está diciendo Marcos. Quienes mandan a detener no es el Sanedrín en pleno, sino los sumos sacerdotes.
porque Nicodemo y José de Arimatea no están de acuerdo con esa decisión. Bien, entonces es el comandante del templo quien da la orden para detener a Jesús, ¿sí? Y pues proceden efectivamente a su arresto. Viene aquí una pregunta: ¿qué misión se atribuyó Jesús que le condujo a adoptar posiciones y mantener propósitos tales que le llevaron al Calvario? La misión de salvarnos a nosotros. Bueno, Patricia, usted sigue en la línea teológica primero. Muy bien, esa es la misión, teológicamente, y estamos de acuerdo, es salvarnos. Pero aquí estamos en el asunto histórico, ¿sí? Yo creo que el declararse hijo de Dios, lo cual constituía una herejía y de pronto un atentado contra el mismo templo, porque el hecho de ser hijo de Dios le daba más autoridad que al mismo Sanedrín. Es como mi teoría. Bueno, sí, sin duda alguna que una persona se declare el Ahajai, ¿sí? El Ahajai es el Hijo de Dios en hebreo. Que alguien se declare el Ahajai públicamente, eso es una blasfemia que automáticamente merece la muerte, ¿sí? Sin embargo, Rodrigo, no podemos desconocer lo que estamos planteando sobre ese incidente en el templo, ¿sí? O sea, yo diría que podrían ser las dos cosas, ¿sí? El incidente en el templo que lo pone en el ojo del huracán y el declararse hijo de Dios. Ahí ya hay dos razones que pueden llevar a que los sumos sacerdotes del templo de Jerusalén decidan arrestar a Jesús, ¿sí? Ahora, primero es un arresto, ¿sí? Al parecer el asunto pudo haber arrancado por un arresto, un interrogatorio, pero ante la negativa de que Jesús dé alguna respuesta, pues estaríamos viendo la posibilidad de que se arme un conflicto y es mejor deshacerse de él. Pero bueno, vamos avanzando a ver hasta dónde nos va a llevar este planteamiento. Profe, ¿Por qué es arrestado Jesús? ¿Sí? yo pienso que también ahí se manejan dos factores, la parte religiosa, la parte política y la parte social. Se manejan esos tres aspectos de parte del Sanedrín. Una, porque pues él se proclamó, como dice Rodrigo, el Mesías. La otra, por la parte política, porque se metió al templo a tomar decisiones que la tomaban eran los sacerdotes. Y la otra era que él se proclama, el pueblo lo proclamaba rey, ¿no? Esa fue una de las, digamos, del talón de Aquiles para poder zafarse de él, porque pues ellos no querían de que él se proclamara rey, ¿no? Y se lo dicen muy propiamente a los romanos. Entonces, Sí, sin duda alguna que el asunto es político y religioso, efectivamente, en eso estamos de acuerdo y creo que lo que ha venido era un poco lo que planteábamos en la pregunta anterior con el planteamiento de Rodrigo. Declararse hijo de Dios en lo religioso y en lo político, pues haberse metido a afectar las finanzas del templo estaban representadas en los cambistas y en la venta de animales. Miren, ¿por qué es arrestado Jesús? Bueno, estamos de acuerdo en que la entrada mesiánica, o lo que llamamos nosotros la entrada con los ramos a Jerusalén, plantean dos interrogantes: pretensión mesiánica de reclamación del poder desde lo popular. ¿Sí? ¿Por qué desde lo popular? Porque recuerden que los que le abren el camino y lo reciben pues con avivas, Hosana al hijo de David, y les tienden los mantos y las palmas, es el pueblo, es la gente que está por la calle, ¿sí? Y la segunda, ahora viene un interrogante que yo quiero que se hagan desde lo histórico, ¿sí? Alguien tiene habilitado el micrófono y le estamos escuchando, por favor. Recuerden que lo habilitan cuando vayan a hacer alguna pregunta. Gracias. Tiene aquí el interrogante, ¿sí? Miren, yo les dije a ustedes el sábado que en tiempo de Pascua los romanos mandaban una centuria, ¿sí? De la parte de la legión que había en el norte para que custodiara la ciudad, ¿sí? Algunos dicen que podrían ser alrededor de unos 400 a 500 soldados. Recuerden que los soldados romanos eran los mejor armados de su época. Un soldado romano podía tener hasta 28 kilos en su cuerpo de armamento, entre escudo, lanza, espada, cuchillos.
Estamos ante un ejército, uno de los mejores ejércitos de la historia de nuestra era, los mejores armados y los más ágiles y astutos, ¿sí? Por eso conquistaron tan rápido casi toda Europa, norte de África y todo el Asia Menor. ¿Sí? Viene la pregunta entonces, si Jesús entra en el Domingo de Ramos, o lo que nosotros conocemos el Domingo de Ramos, es una celebración o es un acontecimiento previo a la Pascua donde ya la ciudad está militarizada, por así decirlo, ¿por qué la tropa romana, asentada en la Torre Antonia, no detuvo la manifestación? Si realmente la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén es un hecho histórico, ¿sí? ¿Por qué la centuria romana o por qué la tropa que tiene militarizada la ciudad no lo detiene? O sea, si ellos han subido para guardar el orden, ¿por qué dejan que Jesús avance por toda la ciudad e incluso llegue hasta el templo y arme alboroto? Es un primer interrogante que tendríamos que hacernos desde lo histórico, ¿sí? Ahora bien, en el evento en que no tengamos la respuesta sobre por qué la tropa romana no detiene a Jesús y lo deja entrar, viene lo segundo. Listo, que no lo detengan en esa entrada mesiánica o triunfal. Pero viene la segunda. En el incidente en el templo, ¿sí? ¿Por qué tampoco lo detienen? ¿Sí? Simplemente se ve a unos señores, a los cambistas seguramente, que le están diciendo que por qué hace eso, ¿sí? O sea, que por qué se mete con ellos y por qué realiza eso. Pero tampoco aparece la policía del templo, que podría ser alrededor de unos 2.000 hombres, y tampoco nadie lo detiene. Pues miren, ni los romanos lo detienen en la entrada triunfal, ni lo detienen tampoco en el templo frente al incidente. Si no tuviéramos las respuestas históricas a eso, lo que podríamos plantear es lo siguiente. Este suceso tendríamos que asumirlo como un gesto profético y apocalíptico en perspectiva escatológica. ¿Sí? No sé si es muy larga la frase, profética, apocalíptica y escatológica. Estamos ahí uniendo 3 términos, ¿sí? Profético porque Jesús, es decir, está denunciando la práctica de comercio que hay en el templo, de negocio. Apocalíptico porque si Jesús lo realizó sabiendo las implicaciones que eso podía tener, es porque está consciente o está convencido de que el momento final ha llegado y por eso no lo quiere detener más. Y escatológico en tanto que él considera que llegó el momento de renovar el templo y devolverlo a su intención original, ¿sí? Sea lo que sea, profética, apocalíptica o escatológica, la acción que Jesús realiza es peligrosa. Profe, pero yo pienso que... Es peligroso. Profe, yo pienso que los romanos no le hicieron nada porque pues, ven un señor montado en un burro, pues, y ellos bien armados, realmente no lo ven como un enemigo. Además que estaban en víspera de una fiesta en donde entraba mucha gente y donde iba y venía mucha gente, no, los romanos no lo vieron como un enemigo mortífero, no lo vieron. Sí, y Armando. Yo creo más bien que fue porque tenía muchos seguidores. Yo creo que los romanos lo vieron como un hecho religioso y una de las características que permitió a los romanos conquistar tantos pueblos es que ellos no atacaban la religión o las creencias de los pueblos que eran conquistados. De hecho, ellos buscaban muchas veces una mezcla, una simbiosis, un religioso, pero pues realmente para ellos ellos permitían cierta autonomía religiosa de sus pueblos. A ellos les interesaba lo político y lo económico, sobre todo el orden, que se mantuviera el orden social. Entonces, pues ellos al ver, como bien lo señala Diego, a Jesús entrando en un burro, puede que para los maestros del templo, para el Sanedrín, eso constituyera un reto, ¿sí? Es un desafío, pero para los romanos no lo era, porque de hecho ellos no estaban obligados y no creían, ni muchos ni conocían pues cuáles eran las creencias propias del pueblo de Israel y menos sus profecías. Entonces yo lo veo pues desde ese punto de vista, que no lo atacaron porque fue un hecho religioso. Y bueno, en cuanto al templo, pues lo de los cambistas, pues yo pues haría la hipótesis de que eso fue un acto
bien visto por los seguidores de Jesús y por mucha gente que asistía al templo, porque aunque muchos estaban, digamos que había una opresión del templo, una opresión religiosa sobre Israel, que bueno, los evangelios como Marcos denuncian que estas personas del Sanedrín y otro tipo de religiosos predicaban pero no aplicaban lo que vivían. Entonces creo que desde ese punto de vista Jesús los cogió por sorpresa y estaba desnudándolos en ese aspecto las razones que ustedes puedan exponer no las voy a contradecir porque finalmente no tenemos la respuesta. Lo que yo intentaba plantearles y les decía, tengamos o no la respuesta, lo que sea profético, apocalíptico o escatológico, la acción es peligrosa, ¿sí? Eso es peligroso y esto es lo que hace Jesús en Jerusalén, que lo pone en riesgo, que fue lo que no hizo en Galilea durante el tiempo que estuvo anunciando el reino de Dios. Efectivamente, ahí vamos encontrando entonces las razones. Ahora, sí quisiera precisar una cosa. Patricia y Rodrigo mencionaban que era porque tenía muchos seguidores. Recuerden que los eruditos, y esta es una tesis aprobada en el mundo académico de los estudios bíblicos, cada vez nos damos cuenta que el movimiento de Jesús no llegaba a más de 70, 80 personas. Es decir, a Jesús lo escuchaba mucha gente, ¿sí? Mucha gente, pero de ahí que lo siguieran a él y estuvieran dispuestos a caminar con él, ese es otro asunto. De hecho, es lo que suele pasar, y mucha gente lo escucha y cree en él, pero a la distancia. Pero quienes deciden caminar al lado de él, seguir sus pasos, eso es otro asunto distinto. Pues no tanto que tuviese muchos seguidores, seguramente que 70 pelagatos, y me disculpan la expresión porque estoy hablando ahí también de los apóstoles y de las mujeres, no podían hacer mucho frente a una guardia de 2000 soldados, de 2000 policías en el templo y de 400 a 500 soldados que militarizaban la ciudad de Roma. Pero bien, indistintamente de la respuesta que pudiéramos dar, lo que podemos concluir es que la acción es profundamente peligrosa y esto es lo que va poniendo ya en peligro la vida de Jesús. ¿Cuáles fueron las palabras que Jesús utiliza contra el templo? Esas palabras fueron utilizadas en su contra durante el juicio en el Sanedrín. Recuerden lo que él dijo en el templo de Jerusalén cuando fue allá al incidente que tuvo ocasión en ese lugar. Luego se la recuerdan en el Sanedrín. Pero la manera como Jesús está hablando es profética, ¿sí? Realmente. Y de hecho tiene un carácter también apocalíptico. Es decir, está anunciando que vendrá una destrucción. Esas palabras fueron mal interpretadas. De hecho, recuerden que Juan va a intentar resolver ese problema diciendo que cuando Jesús se refirió a que iba a destruir el templo, que destruyeran el templo y que en 3 días lo reconstruiría, dice Juan, no, él estaba hablando era de su cuerpo, ¿sí? Y estaba anunciando la resurrección. Eso nos da a entender que lo que dijo Jesús en el templo, pues, si bien él lo dijo en un lenguaje profético y apocalíptico, fueron mal interpretadas sus palabras, ¿sí? Y su intención estaba más en la línea escatológica, era renovación del templo y de la práctica cultural, ¿sí? Entonces miren lo que Jesús dijo, que destruiría el templo y lo volvería a levantar, que anunció su ruina total, anunció la destrucción de la ciudad, ¿sí? Y esto es muy importante aclararlo, aunque Jesús utiliza ese lenguaje, que es un lenguaje de corte escatológico y apocalíptico, en realidad no es que Jesús esté buscando la destrucción. ¿Sí? Jesús no quiere que su ciudad santa, sagrada, ni su gran templo sean destruidos. Por el contrario, Él quiere es que eso perviva, pero renovado, ¿sí? E incluso hoy hay una línea de judíos que están intentando recuperar la predicación de Jesús y la predicación paulina. Y el argumento que están planteando es que ellos finalmente nunca dejaron de ser judíos porque siguieron creyendo en la ley, ¿sí? Tanto Jesús como Pablo lo siguieron haciendo. Entonces, es decir, esto es bien interesante porque es una forma de indicar que no todos los judíos creen que Jesús y Pablo pues hayan abandonado literalmente la religión. Por el contrario, que en el fondo y en su práctica siguieron siendo judíos. Entonces, no podía Jesús pretender que su templo y su ciudad sagrada
fueran destruidas. Estamos ante una mala interpretación y pues como, entonces miren que se juntan dos cosas, el incidente que es peligroso y unas palabras sacadas de contexto, malinterpretadas, pues agravan mucho más la situación de Jesús frente a las autoridades de la capital. Y cuarto, razón por la que podrían haber arrestado a Jesús, ¿sí?, es por su crítica a la ley. Recuerden que Jesús todo el tiempo, como lo dije ahorita, tuvo confrontaciones con los líderes religiosos, especialmente en el norte por el asunto de la ley. Algunos lo proclamaron blasfemo, incluso en la sinagoga de Cafarnaún lo expulsaron o lo excomulgaron, permitiéndole no volver a entrar. En ese orden de ideas, entonces, el derecho judío dice que quien se opone a la ley es un blasfemo, ¿sí? ¿Y quién es la persona que se opone a la ley? Aquella que infrinja el Shabbat. Recuerden que el Shabbat es un anticipo de la Shekinah, y la Shekinah es el descanso de Dios. Y en ese descanso de Dios, donde toda la creación humana y no humana será renovada, tiene un anticipo en el Shabbat. Por ende, el Shabbat es un día sumamente sagrado para el pueblo judío, ¿sí?, en el que es el día de la no productividad y donde todos, incluidos los animales, se dedican a dar alabanza y gloria a Dios. Quien se meta con el Shabbat, ¿sí?, o quien no cumpla con los rituales de pureza, pues eso es un blasfemo. Y además, si sumamos que se declare el Ajajay, pues mucho más. Entonces miren que encontramos aquí 4 razones que podrían indicarnos el por qué Jesús es arrestado. Inicialmente arrestado para un interrogatorio. El problema es que de ese interrogatorio no va a salir vivo. Debemos aclarar aquí una cosa, el derecho judío no condena a muerte por interpretaciones de la ley, ¿sí? Por eso en el norte nunca a Jesús lo condenaron a muerte, ni mucho menos. Una cosa es que lo excomulguen o no lo dejen entrar a la sinagoga, pero otra cosa es que ya no siga siendo judío o por el contrario, que lo vayan a declarar reo de muerte. De haber sido así, lo habrían juzgado en un tribunal rabínico, en el Bet Din, y el castigo habría sido 39 latigazos y a lo sumo la excomunión. Pero a Jesús nunca los evangelios nos dicen que lo hayan golpeado, lo hayan metido a alguna prisión o lo hayan puesto en un escarnio público, ¿no? Simplemente le dijeron, sálgase de la sinagoga y no vuelva más. Eso fue lo único que le pidieron. Jesús no es arrestado por lo que los evangelios llaman la entrada mesiánica a Jerusalén. En realidad ese es un relato teológico, ¿sí? Cuando uno se acerca al evangelio, y nosotros que lo tomamos para el Domingo de Ramos, ¿sí?, lo hacemos y leemos ese texto y celebramos el Domingo de Ramos, no lo hacemos con pretensiones políticas, ¿sí? Es decir, nosotros no celebramos el Domingo de Ramos con una intención política. Lo que hacemos en el Domingo de Ramos es disponernos a recibir a Jesús que viene a nosotros, ¿sí? Porque a partir del Apocalipsis 21, Jerusalén ya es cualquier parte, ¿sí? Porque como Dios descendió y ya no hay murallas, por eso la nueva ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén celestial ya no tiene murallas, ¿sí? Solo tiene una murallita de 60 metros que no va a detener a nadie. El resto de la ciudad no tiene murallas. ¿Eso qué indica? Que Jerusalén puede ser cualquier lugar. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús, cuando celebramos el Domingo de Ramos, lo hacemos en esa perspectiva, de recibir a Jesús que viene a nosotros y nosotros lo recibimos como el Hijo, no de David, sino como el Hijo de Dios que viene a nosotros. Entonces, ese suceso, miren que no es arrestado por eso, porque si hubiera sido así, lo hubiera detenido la guardia, los soldados romanos. Quienes lo detuvieron, como dijimos en la diapositiva anterior, fueron la policía del templo. Y la razón por la que lo pudieron haber detenido, sin duda alguna, la fundamental es por el incidente en el templo. Luego se vinieron las interpretaciones de las palabras del templo y probablemente algún testimonio que haya dicho que además de eso era un blasfemo. Bien, el arresto de Jesús. Una pregunta, ¿todo claro hasta aquí? ¿Alguna inquietud?
Muy bien, bueno, si alguna Todo claro. pregunta ya saben. Listo, Carlos, pueden preguntar sin problema. Muy bien, el arresto de Jesús, ¿sí? Entonces, Jesús es detenido en la noche por la policía del templo. Ya dijimos entonces que la orden la dio el Sanedrín, especialmente los sumos sacerdotes, que son los que por su origen aristocrático, económico y político han visto en este incidente del templo un grave peligro, sobre todo porque recuerden que estamos previo a la Pascua. Estamos diciendo que son entre 180.000 a 500.000 personas. Bien aburridos los judíos que mantenían con los romanos, con la explotación del templo. Y viene este Jesús, me perdonan la expresión, que para muchos en la ciudad podría ser un desconocido, y realiza ese acto. A cualquiera le puede sonar la flauta y decir, uy, esto está interesante, aquí hay algo que vale la pena, estemos pendientes. Entonces, por eso deciden arrestarlo en la noche, ¿sí? ¿Dónde lo arrestan? Dicen los evangelios que en el huerto de Getsemaní. Aquí, perdónenme mi adelanto. ¿Sí? Miren, aquí está, esta es una reconstrucción del Jerusalén del tiempo de Jesús. Es una muy buena, yo creo que una de las mejores reconstrucciones que se ha podido hacer a partir de los hallazgos históricos. Cuando ustedes vayan a Jerusalén, esta es la parte de Jerusalén que van a conocer, la Jerusalén antigua, porque está la moderna, que pues es la que tiene edificios y avenidas y semáforos y todo eso. Esta Jerusalén antigua es la que está dividida en cuatro partes: cristianos católicos, cristianos ortodoxos, musulmanes y judíos, los famosos cuatro barrios que son los en los que está dividida la ciudad antigua. Bien, vean el huerto de Gexemanit, ¿sí? Está en la parte de atrás del Monte de los Olivos. Este era un huerto en el que se cultivaba olivos, ¿sí? Bueno, de ahí que se le denomina el Monte de los Olivos. Y el huerto es una prensa donde se producía aceite de oliva y que luego pues que era fundamental para la dieta alimenticia de los judíos. Ellos solo consumían aceite de oliva, no consumían otro tipo de vegetal. Este Profe, lugar está al otro lado del torrente Cedrón. Hay que pasar un pequeño riachuelo, hay que atravesarlo para llegar allá a la prensa, y hasta allá llega la policía. Recuerden que es de noche y por ende pues llevan antorchas porque la visibilidad seguramente no es la mejor en este lugar, y como no conocen a Jesús, una cosa es que lo hayan visto los policías en el templo un rato al mando del alboroto, pero otra cosa es que a medianoche por allá detrás de una montaña a la plena oscuridad lo vayan a identificar. De hecho, ¿cuál es la seña que que le van a dar a la policía para que pueda saber quién es Jesús? ¿Se acuerdan? sí, profe, una preguntita antes de que usted siga allí. Algo que me asalta la duda es que la fama de Jesús también, o sea, Dios también, Jesucristo también tenía fama por todos los milagros que había hecho, profe. Y Pero era, Armando, en el norte, acuérdate que es en el norte, en pero, el sur no lo conocen. pero al Sanedrín le ha llegado muchos chismes, los chismes son los que vuelan. Ah, pero pues eso lo piensa usted, pero no es así porque lo que te he dicho, o lo que he dicho, estamos en un periodo de mucho mesianismo, de mucho personaje que está diciendo que ya el reino de Dios está aquí, que la cercanía de Dios está a la vuelta de la esquina, y por ende, pues esto es algo a lo que ellos se enfrentan todo el tiempo. Entonces no es posible pensar algo así, o al menos los evangelios no lo indican así, ni Mateo, ni Marcos, ni siquiera Lucas, ¿sí? Realmente los sinópticos, excepto Lucas, que dice que Jesús lo llevaron de niño a Jerusalén y ya no más, pero el ministerio público todo el tiempo es en Galilea. Y Galilea, y ahora, hablando de política, el norte es muy diferente al sur y el sur es muy diferente al norte, ¿sí? Miren aquí el sur que es Jerusalén, una ciudad grande, amurallada, tienen el hipódromo romano, tienen un templo grandísimo, está la torre militar, ¿sí?
hay fuentes de agua en varias partes, calles empedradas, es decir, estamos ante una gran ciudad. Algunos lo llamaban que Jerusalén era la joya de Oriente. Estamos ante una gran ciudad donde la vida urbana es muy distinta a la vida rural. Galilea es profundamente rural, son veredas y veredas y veredas. Hasta ahora se han encontrado más de 240 veredas o ¿cómo se llamaba esto? Pequeñas comarcas, ¿sí? Poblados, solo en el norte de Galilea. Hasta ahora han encontrado más de 240. Profe, Entonces, ¿qué era lo que Jesús recorría? o sea, profe, que si de pronto Jesús hubiese hecho los milagros que hizo en Galilea, los hubiera hecho en Jerusalén, ¿no lo matan? Bueno, no sabríamos decirlo. Ahora, la pregunta más bien sería, ¿por qué no hizo ningún signo o un milagro o una predicación del reino en Jerusalén? ¿Sí? Segala, ¿sí? Mario Segala, que tiene un libro muy bueno, es ya viejito, ¿sí? El movimiento de Jesús se llama, publicado por Verbo Divino. Segala dice que el movimiento de Jesús fue un movimiento rural, y de hecho todos estamos de acuerdo en eso. Incluso yo en mi tesis del doctorado que estoy trabajando ahorita, yo estoy trabajando en la ciudad como lugar teológico, y toda la literatura que he encontrado todos están de acuerdo en que el movimiento de Jesús es un movimiento profundamente rural. Jesús es un campesino, por eso las parábolas, sus comparaciones. Y Jesús es un campesino que tiene muy claro que el reino cala en el asunto rural, pero Jesús no es un urbano, no es de las ciudades. No, de hecho, la única vez que va a la ciudad lo matan, ¿sí? Algunos llaman a eso la inocencia de Jesús. Él pensó que en Jerusalén, que era una ciudad de 180.000 habitantes y que en Pascua podía llegar a 500.000 por visitantes, iba a tener el mismo eco, y realmente pues no pasó eso. Por el contrario, ante el primer encontronazo, ¿sí?, lo detienen. En el norte Jesús, en Galilea todo el tiempo Jesús discutía con los rabinos. Algunos los hacía caer en ridículo, en otros los sobrepasaba, porque estaban en un ambiente rural. Una sinagoga que era un cuartico pequeñito donde cabían máximo de 12 a 24 personas, y las mujeres les tocaba desde afuera por una reja de madera mirar, porque ellas no podían entrar, ¿sí? Entonces estamos ante una audiencia muy pequeña, pero en el sector urbano es otra cosa distinta. El Segala dice, el movimiento de Jesús es profundamente rural, ¿sí? E ir a la ciudad es complicado. Por eso cuando ustedes dicen ahorita que muchos seguidores, no es probable. Que lo hayan seguido sus amigos más cercanos, probablemente sí. No sé, unos 40, 50, se habla máximo de 70 que pudieran haber estado con él. Bien, miren, quiero que se centren aquí en la figura, en la gráfica, porque deben de tenerla presente para lo que vamos a desarrollar de aquí en adelante, ¿sí? Aunque más adelante la voy a mostrar, pero un poco más pequeña. Miren, el gran templo de Jerusalén se calcula que eran 400 metros por 300 metros, ¿sí? En lo alto, realmente el tamaño grande es porque era lo que llaman la explanada del templo, pero el templo como tal era el pequeñito, el que, no sé si ustedes ven mi cursor, ¿sí lo ven? Sí, profe. Bueno, lo que yo estoy señalando en el cursor, ese era el templo realmente. Aquí a los alrededores eran los diferentes patios en los que se hacían hombres por separado, mujeres por separado, y los prosélitos, o aquellos que tenían una filiación por el judaísmo, pero no eran hijos de judíos. Y había también un patio para los paganos, es decir, donde se podían ubicar los soldados romanos o los políticos romanos que querían conocer al menos el templo por dentro, pero no entrar hasta el templo, ¿sí? Y a los alrededores, esto que estoy señalando, todo esto alrededor, eran las pequeñas casetas donde se hacían los vendedores de animales y de chucherías religiosas. Seguramente que también había chucherías religiosas, como cuando uno va a Buga, que le quieren vender de todo, el aceite milagroso, la vela, el santo, el escapulario, etc. Aquí estaban todos los vendedores y los cambistas. Entonces, no es que estén adentro del templo, están alrededor del templo, pero esto hace parte del templo. Entonces miren
lo grande de esta ciudad. También había un hipódromo romano donde se hacían competencias, estaba también el teatro, aquí estaba el Palacio de los Romanos, el Teatro Romano, aquí está la Colina del Calvario, que era el basurero, y estaba a las afueras de la ciudad. Por aquí estaban las fuentes, esta es Siloé, esta es perdón, Siloé está aquí, por aquí está la de Bethesda, por aquí también hay otra fuente, hay como 4 o 5 fuentes. Esto indica que estamos ante una ciudad muy grande y que tiene su propio abastecimiento de agua. Bien. Este es el norte, el oeste, el sur y el este. ¿Sí? Entonces miren que Jesús, el huerto de los olivos, o específicamente el huerto de Getsemaní, o el huerto de los olivos, que sería lo mismo la prensa de aceite, está hacia el este, ¿sí? Pasando el torrente del Cedrón. Bien, el arresto de Jesús. Ustedes saben que una cosa es que el Sanedrín quiera arrestar a Jesús y otra cosa es que pueda hacerlo, ¿no? Porque como dijimos ahorita, el lugar donde Jesús está es oscuro, accesible pero oscuro, no lo conocen en el sur, por ende necesitan un infiltrado. Y aquí entra el papel de Judas. De Judas se ha dicho todo lo que usted quiera. Ahorita los Nat Geo, hace algunos años, si ustedes recuerdan, pues ha intentado como rescatar un poco la figura de Judas. Apareció el famoso Evangelio de Judas, que en el fondo Judas no quería que Jesús se muriera, sino que lo estaba haciendo era un favor. Bueno, todo lo que se ha dicho al respecto. ¿Cuál es el papel de Judas en el arresto de Jesús? ¿Sí? Bien, hay 2 posturas frente al asunto. La primera es que, acerca del grupo de los 12, ¿sí? Y luego miraremos el papel de Judas. El origen de los discípulos es antes de la Pascua, es decir, que venían ya caminando con Jesús. Los evangelios sinópticos nos narran eso, ¿sí? Pero después de la pasión y muerte, el grupo se desintegra. De hecho, Lucas nos va a hablar de 2 grupos distintos que seguían a Jesús. El grupo de las mujeres, que aparece en Lucas 1, 12, 14. El grupo de los parientes. Probablemente uno podría pensar que, recuerden que Santiago era pariente de Jesús. Eso ha generado todas las especulaciones posibles. Para algunos que era hermano de sangre, otro que era primo hermano, otros que era hermanastro, bueno, pero el hecho es que era pariente de Jesús. Ya ahorita no vamos a definir de qué manera lo eran. Entonces, algunos consideran que hubo un grupo de mujeres que eran las que seguían a Jesús según Lucas. Se formó un grupo después de la Pascua. Otro grupo que era el grupo de los parientes, probablemente liderado por Santiago, y el grupo de los apóstoles, ¿sí? O de los 12. Pero si sacamos a Santiago de allí, estaremos hablando de los 11, porque Bernabé luego entró a reemplazar a Judas, ¿sí? Este grupo, que es de origen prepascual, es decir, que siguen a Jesús durante el anuncio del reino, se desintegra y al parecer se divide en 3, pero luego, al parecer, el deseo de Lucas es que todos estén unidos, y por eso en Lucas 2, 44, 48 habla de la comunidad ideal y los presenta a todos integrados. Pues probablemente se pudieron haber integrado posteriormente, no sabemos, pero al parecer la unidad se conservó a pesar de la desintegración. La segunda postura es que luego se volvió a organizar el grupo después de la Pascua, cuando se crea la primera comunidad, ¿sí? Esta hipótesis es muy interesante, o este planteamiento, porque de hecho en Lucas, en Hechos de los Apóstoles, aparece la necesidad de reemplazar a Judas. Es decir, hay una preocupación muy importante por la unidad y la integridad. De hecho, en el Evangelio de Juan también aparece ese deseo. Cuando los discípulos, cuando están encerrados por miedo a los judíos y no está Tomás,
Pero ante la no presencia de Tomás, el resucitado se aparece, de hecho leímos eso en el segundo domingo, y es en el siguiente domingo donde Tomás vuelve a estar y se integra a la comunidad. El mensaje, más allá de la duda o no sobre la resurrección de Jesús, para muchos exégetas, la invitación de ese pasaje es a considerar la importancia de la unidad. Si no están unidos, es muy difícil, ¿sí?, descubrir al resucitado. Por eso el papel de la comunidad es fundamental. Sin comunidad no hay experiencia de resurrección. Y si no hay experiencia de resurrección, pues difícilmente habrá una experiencia cristiana. Por eso el cristianismo ante todo es una experiencia comunitaria, no es una experiencia individualista, ¿sí? Eso Pero, es Profe, una fundamental. consulta. Sí, Carlos. Una consulta, Carlos. profe. El rol de Judas se podría ver, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho, Carlos, tranquilo. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, Sí, señor. entonces le preguntaba que si el papel de Judas se podría entender como algo histórico o como algo teológico. Bien, buena pregunta, Carlos. Miren, yo les voy a plantear esto. Yo les dije en la primera, en la segunda diapositiva, que también el asunto de este curso tiene una finalidad exegética, ecuménica, ¿sí? ¿Por qué ecuménica e incluso interreligiosa? Porque los evangelios van a ir subiendo la tensión diciendo que los únicos culpables de la muerte de Jesús son los judíos. Incluso para el evangelio de Juan y para Lucas, los únicos responsables son los judíos y no los romanos, ¿sí? Ahorita vamos a mirar el asunto desde lo histórico, cómo cambia la perspectiva. Pero algunos a raíz de eso han pensado que la palabra Judas puede significar judaísmo o judíos. Judas, Judá. Y los de Judá son los judíos. Entonces, algunos creen, esto es una hipótesis, que el nombre Judas puede ser un personaje creado, ¿sí?, para poder al final pues considerar la culpa del pueblo judío por haberse negado a aceptar a Jesús. Esto es un poco descabellado, pero se los planteo porque está en el ambiente académico o en el escenario académico se plantea esa hipótesis. No es bíblica, ¿no?, porque no aparece. Lo otro es, el otro planteamiento es que Judas fue un discípulo de Jesús y que tenía un origen celota, ¿sí?, que pertenecía a un movimiento que eran los celotes, que eran un movimiento mesiánico, militar, guerrillero, político. Guerrilleros. Un movimiento político-militar que algunos conocían como guerrilleros y que tenían la finalidad de liberar a Israel de la presencia romana. Entonces atracaban caravanas romanas, mataban soldados romanos, quemaban los archivos donde estaban las deudas del pueblo, etcétera, y pues estaban a favor del pueblo. Y un poco por eso se les dice que guerrilleros. Y cuando Lucas conoce a Jesús, se vincula con él, lo sigue, lo acompaña, pero que tras el suceso de la entrada mesiánica o la entrada triunfal a Jerusalén y ver que Jesús no entra violentamente, sino pacíficamente, que hay una decepción de Judas. Y ante la decepción decide traicionarlo o venderlo. Pues, de hecho, esa es la hipótesis que más ha ganado fuerza y en la que de pronto se pueden encontrar algunos sustentos de los evangelios, no muchos, pero algo se encuentra, y es la que más ha ganado fuerza, que es un discípulo o sigue a Jesús a pesar de su origen celota y que luego, pues ante la decepción, traiciona a Jesús. Lo que sí sabemos lo que sí podríamos decir, disculpa Armando, que sí podríamos decir, Carlos, es que sin duda alguna hay una responsabilidad en el pueblo judío, eso no se lo podemos quitar, ¿sí? Ahora, no en el pueblo, lo que pasa es que el Evangelio de Juan va a decir que el pueblo dijo,
mátalo y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces pareciera ser que es el pueblo, pero en realidad lo que estamos viendo es que son los líderes del pueblo los que están tramando o los que ejecutan a Jesús, no así en su totalidad el pueblo. Ahora, el papel de Judas puede ser en el orden de lo apologético. Si nos vamos a lo histórico, lo podríamos ver desde lo apologético, porque se quiere hacer es una defensa a ultranza de Jesús como el Salvador, que fue rechazado por el pueblo judío, que era el que lo debía recibir, y por ende entonces ellos son los culpables verdaderos de la muerte de Jesús, ¿sí? Que si bien esa es la hipótesis que no ha ganado más o que no es la que usualmente se suele plantear, sí está dentro del escenario del estudio bíblico y por eso la planteo. Carlos, no sé si queda resuelta la pregunta. Carlos. Sí, Bueno, profe, muchas gracias. Armando. Profe, una pregunta. Cuando usted se refería a los apóstoles y cuando fue arrestado, en ese momento los apóstoles se desunieron totalmente. Solamente vienen a unirse fue cuando ya comienzan a darse cuenta, inclusive pues se dan cuenta de que ha resucitado, pero en ese momento en que arrestan a Jesús hasta que no llega la resurrección, por los mismos discípulos de Maús, por las apariciones de la María Magdalena, etcétera, etcétera, ¿cierto? En ese momento hay una desunión de parte de los apóstoles, profe, ¿sí o no? Sí, claro, de hecho ellos se tienen que ir. Si hubiese sido así, hubieran capturado también a los otros discípulos, pero solo detienen a Jesús. De hecho, en el Evangelio de Lucas y en Juan, Jesús pide que los dejen ir, ¿sí? Que los dejen ir a ellos, que solo se los lleven a él. Entonces, efectivamente, eso sucede. Ahora, ¿qué es lo que los va a volver a unir? La resurrección. Y una cosa bien interesante, lo que los une es lo que dicen las mujeres. Recuerden que las que van a anunciar esto son las mujeres, y de hecho ellos no le creen mucho, porque es que y los discípulos de Moisés, es que algunas mujeres de nuestro grupo han dicho esto, pero nosotros no hemos visto nada, también algunos compañeros, pero no estamos muy seguros de la situación, que es lo que conversan por el camino. ¿Bien? Bueno, ahora bien, Rodrigo, déjame termino esta parte. Okay. Ya te doy la palabra. Bien. Ahora bien, en el evento en que haya sido, como describen los evangelios, el papel de Judas, que es el traidor, miren lo interesante, el papel de Judas en este suceso es momentáneo y aparece como un subalterno, ¿sí? Un subalterno, porque solo aparece para decir cuánto me dan y yo lo entrego. Pactan el dinero, luego van al huerto, le da el beso y de ahí desaparece Judas hasta que se ahorca. Entonces, es decir, aparece muy momentáneamente, de una manera muy rápida, y es más alguien que sigue instrucciones, no es alguien que está liderando la operación ni mucho menos, ¿sí? Entonces, de ahí es que uno dice, bueno, entonces en el fondo, ¿dónde está la responsabilidad del pueblo en general? Sin duda alguna parece ser que el asunto es más desde las grandes élites que lo quieren eliminar. Rodrigo. Bueno, dos cositas. Dime. La primera, devolviendo un poquito a los seguidores de Jesús en Jerusalén, que no eran muchos, pues si tenemos en cuenta que era Pascua y que usted mismo mencionó que la ciudad habitualmente tenía unos 150.000 habitantes y que en época de Pascua aumentaba a 500.000 por los peregrinos, y teniendo en cuenta que Jesús tenía, digamos, no discípulos, pero sí simpatizantes en las zonas rurales de Israel, sobre todo al norte, pues yo considero que es probable que muchos de los peregrinos del norte estuvieran presentes en Jerusalén, por lo cual hicieran montonera. O sea, podríamos hablar de que había un grupo grande de no seguidores, pero sí simpatizantes de Jesús en Jerusalén en la época de Pascua. Eso sería como mi primer, digamos, pensamiento sobre este asunto. Lo otro que usted menciona sobre Judas
me parece interesante porque, bueno, asumiendo que él era celote, es curioso que él se vaya a negociar con el Sanedrín el precio de la venta de Jesús, porque los celotes en sí son enemigos, bueno, en esa época eran enemigos naturales precisamente de todo este tipo de autoridades del templo, incluso del Sanedrín, porque el Sanedrín estaba muy acomodado a la política dominante de los romanos, entonces no eran pues como muy afines. Pienso yo que podría ser que Judas tenía en el fondo la intención de que el hecho de que apresaran a Jesús pudiera causar una revuelta tal que pudiera sacar a relucir el mesianismo de Jesús al estilo político-militar a la fuerza, generando este suceso de arresto. Podría haber una revuelta que pudiera causar una independencia y revelar a Jesús como el Mesías que esperaban los celotes. ¿Usted qué opina al respecto, profe? Bueno, Rodrigo, frente a eso, como lo decíamos ahorita, de que dejé de compartir pantalla y ya se me perdió la... Bien, frente a la posibilidad de que Judas... Bueno, se me olvidó la primera, espérate que me estaba pensando era en la segunda. La primera fue, Rodrigo, discúlpame. Ya, que se piense que había muchos seguidores, muchos simpatizantes de Jesús. Bueno, eso yo no lo podría saber, ¿sí? De entrada te diría que no tengo cómo demostrarte eso, porque recuerden que hasta, si bien estamos en un ejercicio de historia, lo histórico también tiene que tener un fundamento, ¿no? Podríamos especular y decir, sí, es posible, pero pues sería más una especulación, más que un hecho realmente histórico. Ahora, de pronto tu preocupación estaría es en que en encontrar la razón por la cual Jesús no fue detenido ni por los soldados romanos en la entrada, ni fue detenido por la policía del templo durante el incidente en el templo. Bueno, las razones por las que no lo hayan detenido, seguramente que no las conoceríamos aquí, pero lo cierto es que haya sido detenido o no, bueno, que de hecho no fue detenido, esa fue una acción peligrosa y eso lo puso en peligro. Frente a lo segundo del asunto de Judas, miren, si la hipótesis de que fuera de orden celote la que más gana adeptos en el escenario académico y pastoral, pues efectivamente sería una contradicción de ver a Judas negociando con los sumos sacerdotes, porque son enemigos, la palabra es esa, son enemigos, porque él representa otro tipo de movimiento distinto y de hecho se une a Jesús seguramente porque está viendo hay un ejercicio revolucionario. Por eso, para muchos, la posibilidad de que Judas sea un personaje, una invención pastoral para recaer la culpa sobre los judíos, también por eso también tiene sus adeptos, ¿sí? Ahora, uno se pregunta, ¿en qué momento Jesús llamó a Judas? Está el relato de que empieza a llamar a Pedro, a Santiago, a Juan, a Andrés, a Felipe, pero no vemos el llamamiento a Judas. Aparece Judas, ¿sí? Así aparece Judas cuando se habla del grupo de los 12, y el grupo de los 12 está conformado por tales y tales y tales. Y aparece en el listado Judas, y siempre que hablan de Judas dice, Judas el que después lo traicionó, Judas el que lo va a traicionar, o Judas el que lo entregó. Todos los evangelios, o los evangelios sinópticos dicen lo mismo. Pero no encontramos realmente un relato vocacional en el que se llame a Judas. Sí, bueno, al menos en este momento yo no lo tengo presente, pero no lo encontramos. Entonces, apareces en el listado como tal del grupo. Pero bien, indistintamente de que pudiéramos pensar de que es un personaje creado, ¿sí? Recuerden que yo les dije a ustedes el primer día de que hay una cosa que llama la necesidad pastoral. Es algo que los que elaboran los evangelios tienen la posibilidad de hacer, no nosotros hoy porque el canon ya está cerrado y no sería necesario. Pero eso también es una posibilidad, ¿sí?
Ahora, indistintamente de que sea eso o no, el hecho es que ¿sí? El traidor está dentro del grupo. ¿Sí? Es decir, ahí hay una relación directa, porque ¿quién conoce a Jesús más que sus seguidores? Y que lo pueda identificar a medianoche, cuando todo es más oscuro que cualquier otro momento de la noche, y donde no hay la posibilidad de linterna, ni mucho menos pues para poderlo. Profe, pero Bien, ¿no será que Judas es el contrario del discípulo amado? Más o menos lo que quieren ellos decir más o menos los escritores sagrados. es probable y me parece interesante ese planteamiento, ¿sí? Mientras Judas es el traidor, el que lo negocia, está el discípulo amado que lo sigue y lo anuncia. Es interesante ver ese contraste en el que nos puede poner los evangelios. Habría que mirar un poco ya algunos argumentos seguramente que nos puedan permitir llegar a esa conclusión. Pero es interesante esa idea que planteas y me sirve a mí para continuar luego indagando sobre el asunto, ver quién más puede haber escrito y dar Porque, argumentos sobre eso. porque profe, no hay un evangelio en donde diga Judas fue encontrado en tal parte, o como San Marcos, que era un cobrador, no, como Exacto, por eso te digo. el otro era un pescador y lo encontró allá pescando. No, es un contraste, yo pienso que es como un contraste entre el discípulo amado y Judas, ¿no? El que hace el bien y el que hace el mal. Pienso yo que más o menos es como esa relación, ¿no? Ok, bien, interesante. Bien, entonces sigamos aquí. ¿Qué dicen los evangelios sobre el arresto de Jesús? Entonces miren lo que va a decir Marcos, Mateo y Lucas, ¿sí? Marcos dice que Jesús pide al Padre que lo libere de la pena. Es decir, pareciera ser que Jesús se resiste, pero al final acepta también, ¿no? Pero dice, pero que no se haga tu voluntad sino la mía. Yo simplemente decía, como dicen los muchachos por ahí. Al parecer la petición no es escuchada porque Jesús, pues finalmente Jesús es detenido, ¿sí? Esto es lo que dice Marcos sobre el arresto de Jesús. Mateo y Lucas coinciden en dos ideas. Jesús ora al Padre, renunciando a sus deseos y dejando todo en manos de Él. Esto es lo que llamamos la actitud kenótica, ¿sí? Es decir, me abandono completamente en las manos de Dios y Él verá lo que hace conmigo. En cambio, mire que en Marcos, primero Jesús estaba pidiendo que lo liberara de eso. Al final luego va a aceptar, pero la primera petición es, líbrame de este cáliz. Y la segunda es que Jesús tiene una conciencia más clara del sufrimiento y lo asume y se asume como parte de la pasión. De hecho, cuando leemos el relato de la pasión, el jueves santo o el miércoles santo, no recuerdo cuál de los dos días es, que se hace esta procesión y todo, vemos a un Jesús que ya está más claro frente al asunto y de hecho en algunas partes, o al menos de donde yo soy, siempre se hacía la procesión del prendimiento, porque se conectaba directamente era como el inicio de la pasión. Entonces vemos allí un Jesús que ya está más consciente y no un Jesús que en Marcos está pidiendo que lo libere al Padre de esta situación. Estos relatos evocan los sentimientos de Jesús previos a la pasión que está por venir. En uno, el temor, que lo describe un poco Marcos, ¿sí? Pero en el otro, el abandono y la conciencia plena de que esto hace parte del anuncio del reino y por ende tiene que asumirlo como asumió el anuncio del reino de Dios. También son indicadores de la manera como las comunidades empiezan a asumir el sufrimiento del que son víctimas por las persecuciones, ¿sí? Miren, en el Evangelio de Marcos, si nos vamos a la comunidad marcana, ¿sí? Ellos en principio no quieren el sufrimiento y le piden al Padre que lo libere, pero si no se acaba, pues lo terminan aceptando. En cambio, esto es muy interesante, especialmente en Lucas. Recuerden que Lucas es el Evangelio, lo llaman el Evangelio de la oración, ¿sí? Y en esa oración Jesús está abandonando, poniéndose plenamente en sus manos. Las comunidades que más están sufriendo son las de Lucas y las de Mateo, porque la de Mateo se encuentra en Antioquía de Siria
y las de Lucas se encuentran en el mundo helénico, o lo que es el Imperio Romano, y ellos sí que la están pasando mal, peor que la comunidad marcana, ¿sí? Ante la situación en la que se encuentran, pues prefieren abandonarse completamente en las manos de Dios. Esto nos pone en un asunto bien interesante, ¿no? Y es que se está leyendo la pasión de Jesús en lo que está viviendo la comunidad en ese momento particular. Pero bien, eso es lo que nos dicen ellos sobre el arresto de Jesús. ¿Cómo es el proceso jurídico de Jesús? ¿Cómo se lleva a cabo este asunto? Aquí vamos a entrar a mirar cómo era el derecho judío y el derecho romano, cómo funcionaban para así poder ejecutar a una persona. Creo que con esta diapositiva vamos cerrando porque hay que dejar un momentico para hablar sobre lo del curso, pues ya creo que están todos para que podamos conversar un poco sobre la idea que surgió el sábado anterior. ¿Cómo es ese proceso jurídico? ¿Cómo actuaba el derecho romano y cómo actuaba el derecho judío? Bien, empecemos por el derecho judío. El derecho judío no contemplaba la crucifixión, ¿sí? Esa práctica no era judía. La práctica judía era apedrear a la persona, ¿sí? O ahorcarlos en un árbol. Ahora, no voy a decir con esto pues que eran más sensibles y más humanos los judíos, no. Imagino que morir apedreado no debe ser nada bonito. Y crucificado pues mucho menos. Entonces, pero lo que quiero decir es que ¿sí? Pues eso que usted acaba de decir corrobora lo de Judas que se ahorcó, ¿no? Exactamente, es un judío y él mismo, al parecer, él mismo se aplica a su derecho. Muy buena conexión, gracias, Patricia, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, muy bien, entonces mire, el derecho judío condenaba a muerte por la lapidación, que era pues, morir apedreado. Es lo que le pasa a Esteban y a Santiago. Recuerden que son dos Santiagos, uno muere apedreado, el otro muere a manos lo hacen pasar por la espada. Después de la muerte por lapidación, el muerto era colgado de un árbol durante el día y al final del día era bajado para ser enterrado, ¿sí? Esta acción era símbolo de su maldición, que Rodrigo lo citaba el sábado, maldito aquel que cuelgue de un árbol, ¿sí? Y pues esa era como una forma, de hecho, bastante, no solo dolorosa, sino denigrante para la familia, ¿sí? Que la familia, después de matarlo por la lapidación, lo colgaran de un árbol, esto era muy lamentable. Y muchas veces, después de que lo colgaban del árbol, la persona, a veces los animales de rapiña empezaban a comerse el cuerpo. Y esto era peor aún, porque para los judíos el tema de la sepultura es algo muy, muy sagrado. Entonces había que preparar bien el cuerpo, había que organizarlo y enterrarlo, ¿sí? Y pues llevarlo de pronto ya lastimado por animales era algo bastante cruel realmente. O sea, por eso muy pocas personas iban por esa vía. ¿Quiénes eran los que normalmente iban por esa vía? Los blasfemos en primer lugar, ¿sí? Y las personas que fueran en contra de la pureza, en este caso particularmente las mujeres encontradas en adulterio, aunque era curioso que el asunto no se lo aplicaran a los hombres de la misma forma, ¿no? Muchas veces pareciera ser que la mujer adulterara sola, pero bueno, era la práctica de su tiempo. Aquí hay una nota muy importante, los rabinos equipararon a los crucificados con la lapidación, ¿sí? Por eso había que descolgarlo al final del día y enterrarlo. No es que fuera la misma muerte, ¿no? Ya dijimos que era distinto morir crucificado a morir lapidado, pero ellos hicieron esa relación con tal de que al final del día los romanos les devolvieran los cuerpos para poderlos enterrar, porque tener una cantidad de personas malditas en la comunidad tampoco era lo más deseable para ellos. Y además recuerden que estamos ante comunidades que en su mayoría son profundamente rurales, campesinas, y pues esto no es bien visto, ¿sí? Entonces, al hacer la equiparación era para pedir
que los soldados entregaran al final del día los cuerpos. Por eso, cuando Jesús está muriendo en la cruz y se oscurece el día y ya va a llegar el inicio de la Pascua a las 6 de la tarde del viernes, los judíos, especialmente los líderes, piden que ya los descuelguen porque ya es hora de que no pueden empezar la Pascua pues con ese escenario ahí de cuerpos colgados. Eso es un símbolo de maldición. Cuando van y miran a Jesús se dan cuenta que ya murió, entonces simplemente lo chequean con la lanza y a los otros les parten las piernas para que puedan morir más rápido, puedan morir por asfixia más rápido. Y en los judíos no. ¿Sí? Profe, dice, la ley de Jehová dio por medio de Moisés, decía que se debía enterrar incluso a los delincuentes, Deuteronomio 21-23. Exactamente, sí. La tradición venía desde mucho tiempo atrás de que ellos enterraban a sus muertos. Sí, claro. Por eso pedían que los descolgaran. No importa la causa por las que hubiese sido por blasfemo, por adulterio, o por robo, o por asesinato, pero les podían, había que enterrarlo, era una parte del ritual judío. Gracias, Armando, por haber leído el texto. ¿Quién me pidió la palabra? Yo. ¿Por qué ellos a los muertos le ponían 2 monedas en los ojos? Bueno, yo no sé si los judíos, creo que los que hacían eso eran los romanos. Yo no sé si los romanos y los griegos lo hacían, pero no sé si los judíos lo hacían. Tengo entendido que en la mitología, en la literatura griega o en la tradición griega, eran las monedas del barquero para pasar al otro lado, ¿no? Era símbolo, era como una manera de la pasar mitología. al otro lado. El barquero Era que lo mitología. llevaba por el río Aqueronte, ya Exacto. a poder llegar a los campos elíseos, y esas monedas tenían que pasarse al barquero. Si no se las pasaba al barquero, el barquero no los podía llevar a los campos elíseos. A los campos elíseos. Exacto, entonces, pero yo no sé si los judíos practicaban eso, la verdad. Pensaría que no, pero no, el te rito judío podría era dar una distinto, ¿no? Sí, sin duda alguna. Bien, Juan Carlos, buenas noches. Que no nos hemos saludado. Bienvenido. Buenas noches. Qué Muy pena bien. haber llegado tarde, pero ya había mandado razón. No sé si la dieron. Sí, ya Emilce muy juiciosa. Qué pena con Muy Emilce. bien. Yo sé que ya las razones, pero me perdonan. Ahí la llegada tarde. No, tranquilo. Bienvenido. ¿Cómo era el proceso romano? Entonces, miren, si a Jesús lo fueran a matar los judíos, lo hubieran hecho por la vía de lapidación, por haberse declarado la jajay y por haber el incidente del templo, ¿sí? Pero no fueron los judíos. Miren, incluso a Esteban lo apedrearon los judíos y a Santiago, el menor, pero no así con Jesús de Nazaret. Entonces, aquí mire que ya se va vislumbrando un poco el asunto. Sí, que lo detienen y lo capturan los sumos sacerdotes, pero ¿quiénes son los que lo matan? Bien, miren cómo funciona el proceso romano para los judíos. El derecho romano sí incluía la crucifixión. Este era el método importado de Oriente. De hecho, dicen que la crucifixión la trajeron de China y los romanos la asumieron porque era una forma muy económica y muy dolorosa de darle muerte a muchas personas rápidamente. El derecho romano es que la hermana Rosaura está intentando ingresar, pero yo no sé qué le pasa. Ah, bueno, está la Patricia. La hermana Rosaura ha tenido dificultades, creo. Bien, el derecho romano incluía un juicio para los acusados de cualquier crimen. En el juicio se podía tener un defensor. De no tenerlo, la persona se podía defender a sí misma. ¿Sí? Miren una cosa interesante. Los judíos no tienen este proceso. Simplemente te declaran culpable y listo. ¿Cuál era el argumento de los judíos? Encontrarlo usted con las manos en la masa. Se encontraron a la muchacha ya con el otro encima, esa ya era evidencia, no había juicio, simplemente ya encontrada en infraganti que llamamos, ¿sí? Automáticamente se aplicaba la pena, no había derecho a defenderse. No, es que él me abusó, o es que él me obligó, o tal cosa, no, de una. ¿Sí? Ellos no les interesaba el proceso. Los romanos sí, daban un juicio e incluso usted tenía derecho a un abogado, en términos modernos. Y si usted no lo tenía, usted podía defenderse.
Jesús ante los romanos no se defiende. En Marcos, en Mateo y en Lucas Jesús no se defiende. Ni siquiera en Juan. En Juan lo que hace Jesús simplemente es que antes de ir al juicio público en el empedrado, ¿sí?, en el palacio de Pilato, habla con Pilato. Los dos, ¿se acuerdan? Que ellos hablan y que es la verdad, pero la verdad está y se lava, ellos no llegan, eso no es el juicio, ese simplemente es un interrogatorio privado. Es el único momento en el que Jesús habla. Después de ese diálogo con Pilato, en Juan, Jesús ya se queda en silencio. En los sinópticos ya se ha quedado en silencio todo el tiempo. En Juan simplemente ese diálogo inicial. Entonces miren que Jesús se podía defender, pero no siquiera utiliza ese mecanismo. Ahora uno se pregunta, si Jesús no, ¿cuál es la intención de que Jesús no se defienda? ¿Cuál creen ustedes que puede ser la razón teológica por la cual Jesús no se defiende? No, profe, la pregunta mía es, ¿cómo se dan cuenta ellos de ese diálogo entre Poncio Pilatos y Jesús? ¿Cómo, o sea... Bueno, pero primero la pregunta que yo les hice. Pues para tratar de cuadrar con que él era un cordero inocente, y tratarlo de cuadrar con el Antiguo Testamento, me imagino yo. Exactamente. Él es el cordero, él es el inocente que no se defiende, ¿sí?, que como una oveja es llevado al matadero. Esa es una razón, Rodrigo, muy bien. Y la segunda es que él se ha puesto en manos de Dios, ha hecho la kenosis, el proceso kenótico. Pues como se ha abandonado en las manos de Dios, quien se vuelve su defensor es Dios. De hecho, porque Jesús tiene derecho a un defensor, pero no lo usa. ¿Por qué no lo usa? Pues no es que no lo use, su defensor es Dios. ¿Y dónde habla Dios? ¿En el ruido o en el silencio? En la conciencia de cada persona. Bueno, en la conciencia, en el silencio. Entonces, pareciera ser, Dios se queda en silencio durante el juicio, Dios se queda en silencio durante la muerte. Pero cuando se pensó que habían derrotado a Jesús, entonces Dios habla. ¿Y cómo Dios habla? Devolviéndole la vida a Jesús. Pues el defensor sí se usó. Lo que pasa es que no salió en el momento en que nosotros lo esperábamos. El defensor actuó en el momento en que debía ser. Y en los romanos no permitían que los crucificados fueran descolgados. Se les dejaba en la cruz para que los animales devoraran el cuerpo, ¿sí? Entonces, miren, una cosa es que los judíos equipararan la muerte en cruz con la muerte por lapidación para pedir el cuerpo al final del día y poderlo enterrar como el ritual de defunción judía. Pero otra cosa era que los romanos accedieran a esa práctica, ¿sí? Los romanos les gustaba era dejar el símbolo ahí, ¿sí?, para que la gente escarmentara. De ahí que José de Arimatea y Nicodemo intervienen ante Pilato para pedir el cuerpo de Jesús y evitar que sea devorado por los animales en el basurero que era donde los crucificaban. Profe, los romanos bajan a los realizaban el juicio y el procurador romano era quien lo lideraba. En este caso el procurador es Pilato, ¿sí? Pues hay un condenado a muerte, lo traen los judíos. ¿Cómo funcionaba la cosa para cerrar? El Sanedrín le trae a Pilato y le dice: mire, tenemos este condenado a muerte. Y dice: ¿y por qué cargo lo van a condenar? Por esto y por esto. Ah, bueno, listo, vamos al juicio, ¿sí? Y el juicio lo preside el procurador. ¿Y en qué momento empezaba el juicio? A las 6 de la mañana, pero eso lo veremos mañana si Dios quiere. Pero ya queda claro cómo era el proceso jurídico romano y cómo era el proceso jurídico judío. Ahora, luego vamos a mirar cómo funciona ese proceso en el caso de Jesús, pero pues lo miraremos mañana si Dios quiere. ¿Listo?